De Dios es que todas las naciones de alrededor pudieran observar la conducta, la forma en la que Israel era gobernado por Dios. Cuando le proveyó ese conjunto de mandamientos, esa ley, esas ordenanzas tan perfectas, pensando y procurando siempre el bienestar del pueblo mismo, pensando en que no hubiera, y de hecho en la ley de Dios no existe nada que sea parcial, no hay favoritismos, todo es tan perfecto, tan equilibrado, tan lleno de sabiduría. Y después miramos que el pueblo en realidad se negó a ser gobernado por Dios, rechazó el gobierno de Dios y quiso ser gobernado por seres humanos. Y bueno, ahí estuvo parte de su ruina. Después miramos que aún así el Señor, nuestro Dios, anuncia que de la tribu de Judá se levantaría quien sería Señor, ¿verdad? Y es Señor hasta el día de hoy, nuestro precioso Jesús. Y ayer mirábamos cómo Jesús es Señor sobre todo también, porque es Dios. Eso es lo que yo quiero que usted y yo observemos. No hay categorías. Regularmente la Trinidad la mencionamos en el orden de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no los conceptualice usted en su pensamiento y diga oro, plata y bronce, ¿no? Más o menos, o primero, segundo y tercer lugar. No es así. Es Dios, es uno mismo. Y ahorita vamos a ir avanzando. Y mirábamos el señorío de Cristo expresado a lo largo de su ministerio, sobre la enfermedad, sobre los espíritus, sobre la muerte, sobre el día de reposo incluso. Y bueno, retomando nuestro tema, yo quiero que usted observe, y como congregación hemos tenido la bendición de leer la Escritura, así que conocemos de lo que estamos hablando, lo sabemos, y sabemos también que el Señor Jesús predica y se registra en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, 6 y 7, lo que conocemos como el Sermón del Monte. Y observemos que Jesús, el Señor, siempre le dio un valor, una importancia a los mandamientos de Dios. Él mismo declara en un momento de su ministerio y dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo no la vine a eliminar, yo no la vine a descalificar, vine a cumplirla, ¿verdad? Y no solo eso, pero vino a expresarla, a clarificarla, por llamarlo de alguna manera, de tal forma que todo mundo comprendiera la ley de Dios, tal como el Señor la había transmitido. Y el Señor le da tanta importancia que al culminar lo que conocemos como el Sermón del Monte, registrado ahí en ese Evangelio de Mateo, Él dice que cualquier persona que escucha su enseñanza, que escucha la palabra de Dios, que escucha la voluntad de Dios, que presta atención al deseo de Dios, entonces, dice el Señor, yo le comparo a un hombre prudente, a un hombre sabio, a una persona sensata, que pone como cimiento una roca y de ahí edifica, de ahí construye, ¿verdad? Y entonces esto es algo muy importante porque él hace una comparación y también menciona en un momento al imprudente que fundamenta su casa sobre la arena. Y es de llamar la atención que en ambos casos vienen lluvias, soplan vientos muy fuertes, crecen los ríos y le dan con todo a esa casa. Una
y otra, de la misma manera. Entonces, esto nos lleva a entender, iglesia, que nosotros de ninguna manera estamos exentos de ser golpeados por los embates de la vida. De ninguna manera estamos exentos de sufrir la adversidad, de enfrentarla. No es así. Pero qué hermoso cuando nuestra vida tiene como base a Cristo, a su verdad, a su palabra, a su voluntad, porque vamos a estar en pie. Y uno entiende lo que el apóstol Pablo escribe y dice, puede ser incluso que estemos derribados, pero no destruidos, ¿verdad? Y eso es algo asombroso. Quiero invitarlos a mirar aquí, en la culminación de este sermón, me encanta lo que dice la Escritura. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Porque la ley de Dios no debe ser algo que aprendemos o que repetimos, decíamos ayer, como periquitos, sin sentido, sino debe de ser comprendida. El Señor lo puso tan al alcance, y ayer le decía yo que los padres somos una pieza clave en la vida de nuestros hijos para que cuando ellos pregunten, nosotros tengamos una respuesta por darles y nosotros los llevemos al conocimiento de Dios y podamos platicarles quién es nuestro Señor. Y quiero invitarle también a que miremos este pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Usted recuerda que el Señor sana a un hombre que fue ciego de nacimiento, ¿verdad? Y dice aquí, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Entonces esto es impresionante. ¿Qué revelación tuvo este hombre? No solo dejó de ser ciego físicamente, pero también su espíritu fue iluminado, sus ojos espirituales pudieron mirar al Señor, al Salvador, a Dios. Él creyó, le reconoce como Señor y le rinde adoración. Ese es Jesús, nuestro precioso Señor, que siendo Señor y siendo Maestro, un día les dice a sus discípulos, así me dicen ustedes, y es correcto, lo soy, pero quiero servirles y quiero enseñarles, porque a lo largo de mi estancia entre ustedes, yo no me he comportado como se comportan los señores de esta tierra, porque ellos se engrandecen y entonces toman autoridad de la gente como si no valiera nada. No, yo estoy entre ustedes como el que sirve. ¡Qué ejemplo para ellos y por supuesto para nosotros que hoy somos sus seguidores! Cuando el Señor es llevado para que haga la entrada triunfal, vamos por favor al Evangelio de Mateo, dice la palabra de Dios lo siguiente. Él les da indicaciones, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid. ¿Qué iban a decir? El Señor los necesita y luego los enviará. Listo. No hubo más. Y efectivamente, como Él les dijo, así sucedió. Ellos dieron esta respuesta suficiente. Él es Señor. La va a ocupar y luego te la va a devolver. No es un Señor que imponga,
que abuse, que robe, de ninguna manera. La ocupo y yo te la voy a devolver. Y él hace una entrada triunfal ahí en la ciudad de Jerusalén, pero los evangelios lo describen como había hablado el profeta Zacarías. Aquí, velo, ahí viene tu rey, manso, humilde, cabalgando sobre un animalito. Qué impresionante, porque los personajes que quieren hacer sus entradas, hoy conocemos, por ejemplo, esos desfiles en las alfombras rojas, ¿no? Y bueno, es un derroche de belleza, de elegancia, de muchas cosas. Pero Jesús entra, hace una entrada triunfal lleno de humildad, cargado de mansedumbre. Qué bello es nuestro Señor. Y cuando es llevado a juicio, entonces tiene ahí una plática con el gobernador y él le dice que tú eres rey de los judíos. Y el Señor le dice, bueno, ¿tú lo piensas o lo has escuchado de otros? Y le vuelve a preguntar, ¿tú eres rey? Para esto he nacido. Él es rey. Y él le deja claro, mi reino no es de este mundo. O sea, no te preocupes, no soy tu competencia. Mi reino no es de este mundo. ¿Verdad? Y si él quisiera, hubiera mandado y legiones de ángeles hubieran hecho muchas cosas, pero no era su interés. Él es rey. Sin embargo, en medio de su gobierno, mostrando su señorío sobre muchas cosas, sobre toda la creación, siempre estuvo sujeto a la autoridad del Padre, sometido a la autoridad del Espíritu Santo, que era quien le guiaba. Esto es impresionante. Y cuando finalmente lo condenan, de manera burlona, le hacen reverencias, ¿lo recuerda? Le hacen reverencias, le tejen una corona de espinas, se la clavan en su cabeza, lo lastiman y lo crucifican, lo exponen, y todavía ahí en el letrero que ponían en la cruz y que llevaba escrita la causa de la muerte de aquel personaje, le ponen Jesús, Rey de los judíos, ¿verdad? Y bueno, los religiosos ya sabemos que se molestan, pero estaba escrito. Y no es el rey de los judíos, es el rey del universo, es el rey de nuestras vidas. Y por favor llévenme al pasaje de Filipenses, porque esta actitud humilde, sometida, que voluntariamente dice la Escritura que él se hizo menos, dice que por lo cual, por esta actitud, por esta obediencia, por esta humillación voluntaria de Jesús, Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Denle un gran aplauso. Jesucristo es el Señor. Nuestra lengua lo confiesa, nuestra vida lo proclama. Él es el Señor. Y saben que ayer que estaba retomando estas notas y estaba orando por la noche, recordé que alguna vez Erika, en medio de su clase con los jóvenes, fue movida por el Espíritu Santo, creo yo, y expresó algo como esto. Si hoy quemaran todas las Biblias que están a nuestro alcance, si hoy dejaran de permitir que en nuestros dispositivos tuviéramos la palabra de Dios, ¿cuánto de la palabra tienes en tu corazón? ¿Para cuánto tiempo te alcanza para sostenerte, para alimentarte? ¿Cuánto de la palabra de Dios está impregnado en tu ser? ¿Cuánto de ellos podrías rescatar para transmitirlo a tus generaciones? Piénsalo, iglesia. Y lo recordé,
porque mis hijos estaban impactados, estaban estremecidos aquella ocasión, por eso lo sé, porque nos platicaron. Y yo dije, qué poderosa verdad, qué palabra tan confrontante y que es real. Amemos la palabra de Dios, amemos la ley de Dios, iglesia, debe de ser un deleite para nosotros. Ayer leíamos en Nehemías, y voy a avanzar ahora para hablar del Espíritu Santo, el Señor, y dice aquí algunos versículos, tú con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste, ahí está la palabra, ¿sí? Lea conmigo este versículo. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Les suplió las necesidades físicas, porque las tenemos, iglesia. No es pecado reconocer que necesitamos un empleo, o mayor sueldo, o esforzarnos. Eso no es pecado. El Señor sabe que esas necesidades están presentes en nuestra vida cotidiana. Y el Señor no lo retiró. Lo sustentó todo el tiempo en su peregrinar. Pero antes de eso dice, les enviaste tu buen espíritu, ¿para qué? Para enseñarles. Y esto quiere decir para conducirlos. ¿Qué les enseñaba? A actuar con discernimiento, con prudencia. Les enseñaba, les iluminaba el entendimiento para comprender lo que Dios les ordenaba. Qué bello es el Espíritu Santo como maestro. ¿Cuántas veces nosotros parece que tenemos ahí oscuridad, pero Él nos alumbra? Llega un momento en la vida de cualquier persona que necesitamos lentes para mirar de cerca, de cualquier persona. Yo leía bastante bien, de todo tamaño de letritas, ¿no? Y una mañana me levanté muy contenta para leer mi Biblia y solo vi manchones. ¿Y qué pasó? Pues nada más todos los años que me acompañan, ¿verdad? Entonces, eso sucede. Y es tan desesperante que uno ve la Biblia y la ve así, y la ve así, y la ve hasta acá, y la pone acá, y se acomoda en la luz, y es terrible. Lo real es que necesitamos unos lentes para leer bien, y listo, ¿no? Entonces, así es. De pronto tú quieres mirar la palabra con tu entendimiento humano, ves manchones, no le entiendes, y tú le buscas por aquí, por allá, vas a fracasar. Pero el Espíritu Santo hace esa labor como si fueran los lentes. Y entonces te da claridad. Y tú y yo podemos ser enseñados por Él. Podemos comprender las verdades de la palabra. Así es de hermoso. Vamos a avanzar, por favor, al 30 y al 31. Dice, le soportaste por muchos años y les testificaste ¿con qué? Con tu espíritu, por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. ¿Cuántos dicen amén a esta maravillosa verdad? Ahí, el Espíritu Santo les testificó, que quiere decir, les amonestaba por medio de los profetas. Les advertía reiteradamente, eso quiere decir. Y apenas el domingo Dios por labios de Sai nos decía algo como esto: Dios nunca va a enviar un juicio si no nos advierte, y nos lo hace una y otra vez. Y nosotros ciegos, y nosotros sin discernimiento espiritual, los fastidiamos en lugar de agradecerlo. No nos damos cuenta que es su paciencia, que es su amor, que busca un método, que busca otro. Como ayer yo les platiqué, todo lo que uno hace porque los hijitos memoricen las tablas de multiplicar, ¿no? Y usted les aplica una técnica, y ahora bailemos, y ahora cantemos, y ahora lo que sea. Te las debes aprender, no hay opción, ¿no? Eso hace Dios. Nos habla de una forma, nos manda una figura, nos manda un mensajero, otro, a ver si a través de este canto, a ver si a través de esta porción. Habla
habla nuestro corazón. Qué maravilloso es ser gobernados por Dios. Él nos testifica, Él nos amonesta. Y conocemos lo que la Escritura dice hablando Jesús a sus discípulos, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le Ya el 17 estaba bien precioso. Sí, gracias. Bueno, es que él estaba rogando por un consolador. El mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y entonces, cuando él dice otro consolador, es uno de la misma clase que él. No es diferente, es uno de la misma clase que él. Y luego cuando llegamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2, y dice aquí, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí miramos este cumplimiento tan maravilloso. ¿Saben que ese día la vida de este grupo como de 120 fue transformada para siempre? Nunca más volvieron a ser los mismos esos personajes. Cada uno de los que dispusieron su corazón y perseveraron y esperaron y creyeron al Señor obedientemente, meditaron en su palabra, buscaron quién reemplazara o quién ocupara propiamente el lugar que Judas había desperdiciado y que había dejado ahí vacío. Tiene el apóstol Pedro un entendimiento de la palabra de Dios, como les dije, esos lentes, y entonces él dice, no están borrachos, lo que está pasando es que es un cumplimiento de la Escritura, y él empieza entonces a platicarles a la gente. Y desde allí en adelante, iglesia, nosotros miramos en la Escritura que estas personas entregan voluntariamente el gobierno de su vida al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Ese es su entendimiento. El Espíritu es el Señor. Porque miren, fue el Espíritu Santo gobernando la vida de aquellos primeros creyentes quien los llevó a ser de un mismo sentir. Nadie lo puede lograr, iglesia. No es cuestión de que tú y yo hagamos un convivio o una cenita o te traiga un distintivo o una camiseta que diga, todos pertenecemos a Centro Familiar Cristiano Betel, todos nos amamos, nos queremos. No. Esto es una transformación en nuestro entendimiento. Que yo te puedo amar a pesar de tus debilidades, a pesar de tus defectos, a pesar de lo que yo vea en ti que no me gusta, yo te amo porque en mí fluye el amor de Dios. Lo mismo pasa de allá para acá. Tú me puedes mirar y tengo defectos, tengo debilidades, tengo cosas que son desagradables. Sin embargo, tú lo sobrepasas y me amas porque somos familia, somos hijos de Dios, porque el Espíritu nos ha transformado. Entonces, de esto se trata. Solo el Espíritu los hizo de un mismo sentir. Fue el Espíritu Santo quien los llenó de poder para que ellos pudieran dar testimonio con fidelidad acerca de Cristo, el Cristo resucitado, a riesgo de sus vidas. Fue el Espíritu Santo el que los sostuvo en medio de la persecución encarnizada que se levantó contra la iglesia. Y ellos no salieron lloriqueando, ellos no salieron renegando, ellos salieron proclamando el nombre de Jesús a donde quiera que iban, huyendo. Pero fue el Espíritu Santo el que hizo posible esto. Fue el Espíritu Santo el que transformó la vida de esas personas en una vida rutinaria, ordinaria, a una vida extraordinaria. Una vida llena de milagros asombrosos. Una vida donde la santidad era un estilo, de manera que aquellos que trataron de burlarse de Dios y que trataron de engañar al Espíritu Santo, de mentirle, cayeron muertos. Y el temor de santidad cayó sobre el resto de la iglesia. Dijeron, no, aquí o somos o no somos. Pero es la obra del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo gobernando, señoreando la vida de la iglesia. Fue el Espíritu Santo fluyendo a través de cada una de estas personas que les llevó a tener un
cambio, una transformación seguro en sus conductas, en su lenguaje, en su vida misma, de manera que el pueblo que no se hacía cristiano los alababa grandemente, los admiraba, los respetaba, los respaldaba. Decía, no, esta gente vale la pena que no se vayan de aquí, porque aquí nos va muy bien con ellos. Qué hermoso, pero es la obra del Espíritu Santo cuando dejamos que Él asuma su gobierno sobre nuestra vida. Fue el Espíritu Santo el que derribó en el corazón de estas personas su prejuicio racial. Bueno, es que ellos se sentían hechos a mano. Ellos eran el pueblo seleccionado por Dios. Ellos eran linaje de Abraham y los gentiles, fuchi fuchi, ¿no? Y me encanta, estaba anoche releyendo la historia de Cornelio y cuando va el apóstol Pedro y él les dice con toda verdad, ¿no? Ustedes saben cuán abominable, o sea, qué repulsivo le resulta a cualquier judío entrar a la casa de un gentil. Pero ¿saben qué? Que Él me lo mandó y sin vacilar estoy aquí. ¿Para qué me mandaron traer? Y ya sabemos lo que sucede, ¿verdad? Pero es el Espíritu Santo el que quita nuestras estructuras mentales. Es Él el que derriba aquello que he pensado correcto por años. Él viene con su poder y lo hace añicos. Y Él le dice a Pedro, no, lo que yo limpié, tú no tienes derecho de menospreciarlo, de llamarlo común o inmundo. No lo es. ¡Wow! Es el Espíritu Santo gobernando esas vidas, el que hace que estos hombres obedezcan. Sí o sí, no entienden al principio, pero obedecen. Y cuando obedecen, entonces miran los resultados y entonces viene el entendimiento. Así que esta es la vida del Espíritu. Él no nos explica muchas cosas, pero si tú y yo le obedecemos, cuando miremos los resultados, a eso se refería. Con razón me dijo que le hablara. Con razón me dijo que me callara. Con razón me dijo que fuera. El Espíritu Santo. Esto debe de ser una verdad y una forma de vida en nosotros, iglesia. Quiero animarte porque a eso nos quiere llevar el Espíritu de Dios a cada uno de nosotros. Es el Espíritu de Dios el que guió a cada predicador para dar el mensaje adecuado. Es el Espíritu de Dios el que le dio fuerza y valor a cada persona que como mártir entregó con todo su corazón y con todo gusto, lleno de convicción, su vida por Jesucristo, por la causa del Evangelio. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo al que vemos diciéndole a Felipe, ey, acércate a ese carro. Pregúntale esto. Qué maravilloso es ser guiado, gobernado por el Espíritu Santo, ¿no les parece? Es el Espíritu Santo quien dice la Escritura que en una reunión de profetas y maestros habla, da un mensaje y dice, es el momento, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que tengo destinada para ellos. Es el Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! Es el Espíritu Santo quien guía y respalda a estos misioneros que salen a otras ciudades, a diferentes lugares, con milagros, con señales maravillosas. ¿No dice la Escritura que hacía Dios señales asombrosas, milagros extraordinarios por manos de Pablo? Es el Espíritu Santo actuando de una forma preciosa. Es el Espíritu Santo también el que les prohíbe ir a determinados lugares, pero no solo les prohíbe, les da rumbo. Ese es el Espíritu Santo gobernando, dirigiendo, administrando la iglesia, porque Él es el Señor. Es el Espíritu Santo también el que les da fortaleza sobrenatural. Usted y yo nos andamos quebrando ya de dolores aquí, y apoya. Somos bien débiles. ¿Por qué? Porque somos seres humanos frágiles, sacaditos del polvo, y nuestra naturaleza nos apabulla, ¿no? Siempre lo digo. Entonces, así es. Pero ¿ha pensado usted que es el Espíritu Santo el que puede darnos no solamente sanidad, pero también salud y fortaleza a nuestro cuerpo? Estoy hablando de nuestro físico. Imagínese cuántas veces los apóstoles apedreados,
Ah, qué bonito, ¿no? Ay, dos hematomas y ya vámonos. No. ¿Cuántos jaloneos? ¿Cuántos golpes? ¿Cuántos azotes? ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo hace su récord, su currículum? Oh, está de asustarse, ¿no? ¿Cuántas veces con latigazos, con varas, en naufragios? ¿Y qué cree usted, que era de pilas o de carnita y hueso como usted y yo? ¿No? Y usted y yo, ay no voy a ir, Juanita, porque mira mi uña, ¿la ves? No la ves, pero no sabes cómo me está doliendo. Ahorita la voy a tener que mantener así. No, hoy no voy. A lo mejor mañana sí te puedo acompañar, pero hoy no, mi uña. Imagínese. Y no porque usted no tenga dolor en la uña. Sí, es real. Pero ¿sabe qué? Miremos, inspirémonos en la vida de esta gente llenas del Espíritu Santo. Y usted y yo que nos sentimos cansados, sí, es una realidad. Yo a veces siento que voy a caerme ahí muerta. Yo se lo prometo que no le estoy exagerando. A veces no sé qué me duele. Yo me acuesto y pienso descansar y tengo más dolor, no sé ni cómo acomodarme. Yo tengo por genética una situación en mi columna vertebral y a veces tengo dolores muy agudos. Pero, ¿usted cree que Él no lo sabe? ¿Y usted cree que Él no puede fortalecerme? Entonces usted y yo tenemos que aprender a quejarnos menos y a depender más de Él, a ser más valientes y a decirle, Señor, yo necesito tu fortaleza y dame la fuerza del día. Eso es todo. Usted y yo queremos a ella sentirnos muy bien para 6 meses, no. Vivamos día tras día mirando sus milagros, sus proezas, su fortaleza, su salud, todo lo que Él tiene para nosotros. Porque ayer decíamos, cuando nosotros somos gobernados por Él, obedecemos sus leyes, hay un cúmulo de bendiciones, hermanos, y entre ellos está la salud. Entonces, es el Espíritu el que les dio salud, el que les dio fortaleza después de tantos trancazos. Por supuesto que el pobre Pablo, lo que se cree que ya no podía ni ver al final, ¿no? Dice, escribo esta carta con letras grandes. O luego ya tuvo que dictarlas al final porque no podía casi ver. ¿Cómo no? Tantos golpes, tantos azotes, cuántas piedras le cayeron en la cabeza, cuántas descalabradas, no lo sé, pero no pocas. Y sin embargo, no eran superhombres, tenían al gran Dios. Usted y yo no somos mejores que otros. También nos enfermamos, también lloramos, también nos cansamos, pero tenemos al Señor gobernando nuestra vida. Tenemos a este Rey siendo el impulso, siendo la razón de nuestros días, amada iglesia. Y quiero ir terminando. Vamos a leer en la segunda carta a los Corintios. No. Eso solo lo tengo yo y se la voy a leer. Dice en la carta a los Corintios, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero escucha esta primera frase, pues el Señor es el Espíritu, hablando del Espíritu Santo. Él es Señor. Y hoy quiero detenerme y quiero que esto quede muy claro. No lo hago como una crítica mordaz, pero sí pretendo corregir un error que he escuchado ya por varias ocasiones y en diferentes personas. Por favor. Entonces, asúmalo de parte de Dios. Algunos he escuchado que dicen, Dios nos ha dado muchos recursos para salir adelante, nos ha dado la oración, nos ha dado el Espíritu Santo. No, por favor no. El Espíritu Santo nada de que recurso, no es un recurso, es que el Señor. No, nosotros tenemos muchas herramientas, Dios nos pone muchas herramientas a la mano, tómalas. El Espíritu Santo, una herramienta, no. El Espíritu Santo no es una herramienta, el Espíritu Santo es el Señor. ¿Lo dice conmigo? El Espíritu Santo es el Señor, dígalo convencido, el Espíritu Santo es el Señor. Entonces, yo sé que suena bonito, pero no es.
un recurso, gabacho, si yo doy clases y tengo un salón, entonces un recurso son los plumojices o el cañón para proyectar. Eso es un recurso. Yo puedo echar mano, hoy no voy a ocupar los plumojices, no voy a ocupar el pizarrón, solamente voy a proyectar imágenes en el cañón. Estoy echando mano de ese recurso. Pero eso no es el Espíritu Santo. Yo no lo ocupo a mi antojo. Yo no puedo tomarlo cuando lo necesito o para lo que quiero. Él es Señor. ¿Soy clara? Si yo quiero construir, hacer algo, tengo herramientas. Vamos a pensar en que como yo soy a mitad de casa, quiero hacer unos hot cakes. Entonces, una herramienta para que yo los haga con facilidad, pues es la batidora. Entonces hago mi mezcla, eso me redime mucho tiempo y ahí lo pongo a que se revuelva todo y me queda bastante bien. Es una herramienta. Pero si no tengo batidora, pues lo puedo hacer con la mano, lo puedo meter a la licuadora, no pasa nada. Pero el Espíritu Santo no es alguien o algo que yo puedo tomar y ven, ahora necesito para que me salga bonita la predicación, ahora te necesito para que dirija muy bonito la alabanza, ahora te necesito para que mi clase sea bendecida, ahora te necesito para ver si ganamos el primer premio en la escuela bíblica, ahora te necesito. No. A lo mejor pensando esto, nos hemos confundido, nos hemos equivocado y no le hemos dado a Él el lugar que le corresponde. El Espíritu Santo es el Señor. Ajá. Entonces, es al revés, preciosos. Yo no lo ocupo a Él me ocupa a mí. Él no es para mí una herramienta, yo soy una herramienta en sus manos. Él no es mi recurso. Él es mi Señor y yo soy un recurso que Él puede ocupar, del que Él puede valerse. ¿Soy clara? Entonces, si tenemos los papeles invertidos, a lo mejor por eso no hemos tenido la vida victoriosa que necesitamos o que Él espera. Pero yo deseo, en el nombre de Jesús, que esta noche esto quede muy grabado en tu corazón y en el mío. Y que entonces ahora digamos, vamos a invertir los papeles. Ahora yo soy la herramienta, tú eres el Señor. Ahora tus manos se posen en mi vida y me direccionen y me muevan y me lleven y me ocupen como tú quieras. Hagámoslo. Él es el Señor. Y mire lo que dice la Escritura, ahí seguido. Así que todos nosotros, no sé si los músicos pueden ir subiendo, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y rectifica nuevamente, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. A mí esto me dicen los muchachos, me vuela la cabeza, sí, se me hace impresionante. Todos nosotros ya no tenemos velo, ya su luz nos ha alumbrado el entendimiento. Entonces, nosotros que hemos nacido de nuevo, ya no tenemos ese velo de separación. Ahora miren, dice, podemos, número 1, ver y la otra, reflejar la gloria del Señor. Como la luna refleja la luz del sol. Y uno la ve tan hermosa, tan grande, tan brillante, tan impresionante en medio de la oscuridad, pero ¿qué cree? Su luz no es propia, solamente refleja la luz del sol. Así, usted y yo podemos mirar la hermosura de nuestro Dios, podemos mirar su belleza y también, si nos dejamos gobernar por el Espíritu, podemos reflejar la gloria del Señor. Y entonces aclara, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él. Y usted dice, ¿y qué? ¿Cómo es? Igual que Dios, es Dios. Y ahí en Gálatas está descrito como fruto su carácter. Entonces, si tú quieres saber si te estás pareciendo a Él, mira si esas virtudes están presentes en tu vida.
porque de manera natural Él las va a plantar y van a tener que ir creciendo. Y el Padre nos va a ir cortando lo que no sirve y ese fruto va a estar abundante y va a estar hermoso y vamos a poder reflejar la gloria de Dios. Él es el Señor. A medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Esto es como cuando haces una copia de algo. Hay gente muy talentosa, por ejemplo, Mickey es muy bueno, aunque el más famoso es Poncho, y lo es muy bueno. Mickey es muy bueno para copiar un dibujo, y Aarón lo heredó, bueno, de uno y de otro, ¿no? Para que no sientan celosos, de uno y de otro, heredó el talento. Entonces el niño ve una caricatura, por ejemplo, esta preciosa, y él la puede dibujar, ¿no? Eso es, el Espíritu trabaja en nosotros y nos va haciendo preciosos, preciosos, hasta que cada vez nos parecemos más a Él y reflejamos al Señor. Póngase sobre sus pies. Él es el Señor. Nos está formando, nos está embelleciendo, nos está haciendo parecernos a Él. Y a lo mejor nos sobra mucho, somos como ese bloquezón de mármol o como ese tronco del que van a sacar un mueble precioso. Y a lo mejor, si uno se mira al espejo, uno se mira todavía como un tronco. Pero ¿qué creen? Nuestro Señor mira su obra culminada. Él los ve tan preciosos. Así que, iglesia, ¿por qué no le hacemos, Señor? Nos ha dado mandamientos, vamos a obedecerlos. ¿Por qué no dejarnos gobernar por Él? Si Él todo lo que busca es nuestra bendición, todo lo que busca es nuestra plenitud, todo lo que persigue es nuestro bienestar. Y además, que podamos ser influencia para los que están afuera, que podamos ser inspiración para los que no le conocen y tengan ganas de conocer a Jesucristo y sean motivados al mirar cómo vivimos nosotros, lo bien que vivimos. Y no me estoy refiriendo a que no tenemos problemas, ya les dejé muy en claro, toda clase de problemas, de golpazos en la vida, pero Él nos sostiene. Él nos saca victoriosos, Él nos da una salida, Él nos muestra el camino a seguir. El Espíritu Santo no es algo, es alguien, es una persona, es Dios. Puedes levantar tus manos y adorarlo.